Bien, ahí empecé a grabar. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Hola Tere, hoy este es el Zoom del 15 del 12, 15 de diciembre, ya estamos llegando al final del año y tenemos la suerte de que Jorge tenía ganas de charlar un poquito de temas de astrobiología, así que van a estar con él, así que yo ahora, como dije, me voy a tomar un café o algo por el estilo y lo dejo trabajando a Jorge, que es lo que más me gusta. Bueno, gracias de verdad, Jorge, y adelante, todo tuyo. Ah, una Gracias, cosa, Claudio. disculpa, ¿vos querés hacer una presentación? No, capaz que comparto algo, pero no, 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 la espera, idea espera, no espera, era espera, no, hacer. no, espera, 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 que te Dale, pongo como ah, administrador y chao. dale. No, no hay problema. Make co-host. Confirmar. Listo. Ya está todo tuyo. Excelente, buenísimo. Bueno, la idea de este encuentro es un poco que ya veníamos dilatando esto de encontrarnos y me pareció una buena oportunidad teniendo en cuenta, bueno, que fueron el 90 aniversario del observatorio y que me invitaron a dar una charla ya. Me pareció que estaba bueno e interesante transmitir un poco lo que conversé en la charla. Para la gente que no. Lo malo de esos eventos, que es algo que hablaba con Santiago, es el streaming. Hubiera estado bueno que salgan las charlas por streaming, porque realmente tienen una calidad muy buena, todas las charlas. Así que bueno. Pero bueno, esto es un poco lo que Jorge, estuvimos espera, conversando. discúlpame, Sí, disculpa que te interrumpa, dale. pero hay como un ruido de fondo que no sé si es un... A ver si todos pueden cerrar el audio A porque ver. hay algo que está sonando de fondo. Gracias. Ahí está, había uno solo con el audio encendido. Em, bueno, entonces un poco la idea es charlar un ratito sobre los últimos descubrimientos que se estuvieron haciendo puntualmente en los asteroides, algunas de las diferencias que tienen esos descubrimientos con la posibilidad de encontrar lo mismo o cosas similares o imaginar cosas que podemos encontrar en exoplanetas o en las lunas de Saturno, y el por qué no se encontró vida, ¿sí? Arrancamos por ahí. Esta es una parte de las controversias, si se encuentra, si no se encuentra, si se está buscando, qué se está buscando. Bueno, lo mismo que veníamos hablando un poco en el grupo y un poco la charla que yo estuve dando el sábado. En primer lugar, voy a compartir un segundito, vamos a hacer una comparación entre, también un segundo que cierro todo esto que tengo acá porque tengo un montón de cosas abiertas. Les comparto. Acá. Ahí está. Díganme si se está viendo la pantalla. Ahí está entrando. Espera un cachito. Dale. Mm. Se está tomando su Ahí tiempo. está. Sí, Eso, ahí está. Listo. ahí está. Bien. Esto que estamos viendo acá esto es Rodeo San Juan, provincia de San Juan. Rodeo, que si mal no recuerdo, está a menos de 300 kilómetros de San Juan, precordillera. Y es muy notorio, yo la segunda vez que voy acá. La primera vez que fuimos a hacer un reconocimiento vinculado al municipio para ver estructuras cavernarias. Eso fue en el 2023 y este año tuve la suerte de ir ya en una campaña científica, ya organizada y demás, no solamente por el interés que tiene el lugar, para que tengan una idea y algunos datos de color. Este lugar tiene las cuevas más largas del mundo, que se denominan cuevas Pippin, que son cuevas de arcilla, en donde la erosión del agua durante millones de años fue transformando el ambiente y generando distintos huecos de distintas profundidades y largos, y, mm, y está en un ambiente totalmente desértico, ¿no? Claramente esto que estamos viendo, acá estábamos, no sé, a las 2 de la tarde, hacía como 50 grados, esto fue hace 3 semanas. No, directamente no hay nada vivo. Hay unos arbustitos, no logramos encontrar ni un solo
ni un solo bicho, una araña, una Loxosceles leta, que es una de las arañas del rincón, que la encontramos dentro de una cueva, y alguna que otra cosita, pero no, prácticamente no hay nada vivo. Lo interesante de esto, a ver, yo no sé si están viendo, pero quiero mostrarles una cosita, a ver si esto que está acá, todos estos agujeros, bueno, son chimeneas. En realidad no son chimeneas, las chimeneas es un término técnico de los volcanes, pero acá está. Esto que ven acá, puntualmente esto que está acá, esta pared, así, esto está todo erosionado por el agua, no se sabe bien cómo se forman, pero una de las hipótesis es que el agua se va acumulando, ¿está bien? Va erosionando en la parte baja. Ahora se van a dar cuenta porque estamos conversando esto. ¿Eh? Y cuando se rompe o sea, cuando el agua encuentra una fisura en donde puede hacer presión, 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 y logra salir con fuerza, lo que hace es como si fuera un inodoro, ¿sí? Esta es una hipótesis, ¿eh? No es algo que pudimos comprobar, pero lo que haría es como si fuera un inodoro, hace el desagüe y en forma centrífuga. También exactamente igual que el inodoro, y el agua corre con mucha presión. Lo interesante de esto es que esto, como les decía, se fue erosionando durante millones de años y genera, acá esto que lógicamente esta erosión es por el agua que cae, ¿no? Pero la forma tubular es una forma tubular que cuando uno lo ve sin esa erosión es como si fuera una especie de semicírculo, ¿sí? Son todos tubos. Este tiene 90 metros de profundidad. Nosotros estuvimos bajando ahí y tratando de encontrar por dónde sale el agua. ¿Por qué les cuento esto? Porque una em, de las misiones que vamos a tener, de las campañas que vamos a desarrollar el año que viene, es ver si existe la posibilidad de encontrar microorganismos en las paredes. ¿Está bien? ¿Y por qué necesitamos, y esto es lo que se hace acá en la Tierra para tratar de entender que después lo que encontramos en los asteroides, digo los asteroides porque es lo más reciente, ¿sí? Los últimos papers son del 2 de diciembre, como dijimos en el grupo, pero la idea es encontrar algún microorganismo que haya quedado en ese lugar, un microorganismo que genere algún tipo de colonia para que deje algún tipo de huella a lo largo del tiempo, si no, un microorganismo solo no nos daría ningún resultado. Pero esto también sigue siendo una idea, es una hipótesis, una hipótesis en realidad es una idea que se va a transformar en una hipótesis si logramos encontrar algo de esto. Em, pero bueno, la idea es encontrar o empezar a buscar este tipo de microorganismos, porque acá no hay nada, digo, no hay nada vivo así en grandes cantidades, no es como un lugar húmedo, ¿sí? Por otro lado, tenemos otros tipos de cuevas que son húmedas. No tengo la foto acá, pero en Barker encontramos unas cuevas, encontramos no, son unas cuevas que ya existen, que están muy estudiadas, muy topografiadas. Estas se estaban terminando de topografiar este año con alto índice de humedad. Bueno, tiene una coloración del agua de color amarillento que se cree que es un alga o una bacteria, no se sabe bien. El análisis que hicimos es con un pH muy ácido. Ese análisis lo hice yo acá en mi casa con unas tiras activas, reactivas, y con unas temperaturas que estaban entre 25 grados, quizás un poquito menos. Em, Y entonces empecé a hacer ese contraste, ¿no? Cuevas muy áridas, ¿está bien? Y cuevas muy húmedas, ¿sí? Barker, cerca de Tandil, provincia de Buenos Aires, y estas, San Juan, el norte, precordillera, ¿está bien? De la parte media de la Argentina para arriba. ¿Por qué les cuento esto? Porque la idea es que cuando nosotros veamos paper o noticias o veamos algún tipo de información o algo, tenemos que tratar de llevarlo al modelo que existe en la Tierra. ¿Está bien? Todo lo que estudiamos es en forma de modelos para tratar de entender cuál es el ambiente propicio que puede existir en otro lugar del universo, en otro sistema planetario, que pueda emular o imitar las mismas condiciones para que de ahí pueda llegar a la Tierra, siempre teniendo en cuenta la teoría de la teoría de que la vida haya venido desde otro lugar del universo, este,
Entonces, si estas condiciones pueden existir en otro lugar. Cuando nosotros pensamos que pueden existir en otro lugar, lo único que queda es que pensar acá en la Tierra cuáles son las condiciones para que se genere un organismo, ¿sí? Para que exista un organismo. Ese organismo debería de vivir en una condición extrema, ¿está bien? Extrema como entendemos los seres humanos que es extremo, ¿sí? Bueno, resulta que este asteroide, creo que tengo abierto en los papers acá, ahora vamos a hablar un poquito sobre esto. Este asteroide reúne algunas de esas condiciones, ¿sí? Lógicamente que reúne condiciones extremas para cualquier especie orgánica de la Tierra, pero lo más notorio es que tiene una cierta similitud con algunas propiedades de arcilla. Este es un asteroide del tipo C, es carbonáceo. eh, y ese lugar que yo les mostré de San Juan es arcilloso también, ¿sí? Tiene un alto contenido de arcilla. A tal punto de que una de las lagunas, uno va caminando y si hace mucha presión, deja la impronta, deja la huella de la pisada en la orilla de la laguna y eso queda a lo largo del tiempo muy arcilloso. ¿Por qué les cuento esto también? Porque una de las cosas que comentaban con respecto a Bennu puntualmente es que cuando se posa Osiris-Rex, la misión de la NASA, la otra la tengamos en cuenta que estaba en Ryugu y era una misión japonesa. Cuando se posa el Osiris-Rex sobre el asteroide, es como que se hunde, ¿está bien? No se sumerge, ¿sí? O sea, cuando pisa no rebota, sino que es como que tiende a como a hundirse, ¿sí? No genera un rebote, un paso del dispositivo, del aparato. Entonces eso llamó mucho la atención. Entonces empezaron a ver, más allá de esto, que cuando llegan las muestras acá a la Tierra, ahora vamos a volver acá, que es esta capsulita que vemos acá, ¿sí? Lo primero que se piensa es, che, bueno, pero esto, fijémonos si no está contaminado, que es lo primero que se descarta, con las misiones de Ryu, eso tuvo bastantes idas y vueltas, creo que le llevó 3 años y pico para descartar que para descartar que fehacientemente no estaban contaminadas las muestras. En Ryugu se han encontrado un montón de compuestos químicos, no le vamos a llamar bioquímicos, sino compuestos químicos. Pero bueno, en Bennu ya la cosa pasó a otro estadio. Ahí yo no sé si vieron estos papers, pero está bueno para entender también cómo se tratan este tipo de cosas. Es un lugar completamente aislado, con un ambiente totalmente inerte para no generar ningún tipo de contaminación. Lógicamente, después tenemos las ideas conspiranoicas y bueno, un montón de cosas. Está bueno uno generar el pensamiento crítico, como siempre, y decir, bueno, che, pero esto es real, no es real, las imágenes no son reales, bueno, está en un paper, esto está en la NASA, esto es real. Y todo el estudio que hacen con respecto, y el paper los dice muy bien, hay como 3 4 ahora vamos a ver otros más, en donde muestran todo el laboratorio, que esto raras veces se muestra cómo se trabaja todo en el laboratorio, y después todo lo que encontraron. ¿Qué es lo que van encontrando? ¿Sí? Primero, algo que llamó mucho la atención, que son los aminoácidos, pero los encontraron prácticamente a todos, ¿está bien? Los aminoácidos que nosotros, que los seres humanos y los organismos vivos que existen en la Tierra los utilizan para la construcción de proteínas, ¿está bien? Y esa construcción de proteínas después puede terminar desarrollando, bueno, lo que ya quizás sabemos, instrucciones para desarrollar ADN, como puede ser una traducción de ARN, ¿sí? Eh, Como la teoría de modelo de ARN, que se vino, otra vez se empezó a hablar de este tema, a ver si, y se empezó a cuestionar nuevamente, pero ¿qué está? Primero es como yo decía el sábado, si era primero como el huevo o la gallina, ¿no? Si primero estuvo el ARN o primero estuvo el ADN. Bueno, resurge de nuevo la teoría del modelo del ARN,
que posiblemente la primera estructura es un ARN, y recién después aparece el ADN. Pero bueno, un poco se encuentran todos los aminoácidos, se encuentra glucosa, ¿sí? Que es una cadena carbonada larga, es un azúcar, y ya encontrar glucosa no es algo que uno le tiene que pasar por alto al tema. Imagínense, estamos en el 2025, la misión del Venus se lanza en el 2016, el 2018 llega al asteroide, el 2020 recién vuelve a la Tierra, las cápsulas, y pasan como 4 o 5 años hasta que empiezan a salir información. El 2 de diciembre de este año, prácticamente todo lo que se sabía, digo, vamos a decirlo así, el 50% de las cosas y el estudio que se hizo en Menú sale al conocimiento mundial. Vamos a darle esa, no quiere decir que sea así, que el 50%, sino que yo lo digo para que no creamos que toda la información que encontraron está expuesta en los papers. Vamos a darle esa pequeña, ese sesgo de que hay mucho más para encontrar y estudiar. Pero con esto de la glucosa aparece otra vez ARN, que en realidad ahí es donde empiezan los errores, ¿sí? Porque las noticias, ¿qué es lo que dicen? No, bueno, encontraron ARN, encontraron ARN mensajero, y en realidad no, eso no es real. Lo que se encuentra es el nucleócido, ¿sí? Para que sea una conformación, tiene que estar conectado a una molécula de fósforo, vamos a llamarle así, para no entrar en los tecnicismos. Tiene que tener un fósforo en un costado, después tiene que tener los puentes de hidrógeno. Bueno, tiene que tener toda una estructura para que sea ARN, ¿está bien? O sea, eso no se encontró. Simplemente se encontró el uracilo, pero en formato nucleócido, ¿está bien? Que no estaba conectado a nada, vamos a llamarlo así. Eso estaba aislado, al igual que la glucosa, al igual que los aminoácidos. No es que encontraron una cadena de algo. Si hubieran encontrado una cadena de ARN, ahí la cosa sí cambia un montón, ¿está bien? Porque ahí sí tenemos una, hay todo un proceso biológico que necesita ser de esa manera, por lo menos en los modelos que se estudian en biología y en bioquímica, para que exista esa cadena. Eh, y eso no pasó. Esto que les estoy contando, no lo digo yo porque se me ocurre, más allá de que es así, sino que lo dice el mismo científico que está en un video de YouTube, que lo que está faltando encontrar es precisamente una cadena de algo, ¿también? O los aminoácidos eh, en una posición determinada, con un stopper o con un primer o con algo, ¿sí? Que exista una secuencia, que esa secuencia aparte esté vinculado a un posible organismo que pueda desarrollar esa secuenciación y la pueda mantener y la pueda después, mediante los diferentes procesos de la construcción del ADN, puede llegar a formar algo orgánico, ¿sí? Y siempre hablando del punto de vista de que el modelo, el dogma de la biología molecular nos lleva a pensar de cómo se transmite, cómo se replica el ADN. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Empezamos un poco tirando abajo esto, si se encontró vida, si no se encontró vida. ¿Está bien? No se encontró vida. Por ahora pareciera que no se va a encontrar porque se necesitan determinadas condiciones para que eso exista. Y una de las primeras condiciones que se necesita es encontrar una huella, ¿sí? Encontrar un rastro. ¿Está bien? Hasta ahora se han encontrado como los ingredientes. ¿Está bien? Que esto es algo básico lo que estoy contando, no es nada del otro mundo. Pero esos ingredientes, y acá es para nada, tirar abajo un poco otro mito, no necesariamente ese ingrediente tiene que ser agua como medio. ¿Está bien? Cuando yo les mostraba las cuevas de San Juan, esas cuevas no tienen agua. ¿Está bien? Es totalmente seco, no hay agua. Hay unos arbustos que, si podríamos llegar a pensar de que esos arbustos
tuvieran una fuente de agua donde nutrirse, que esté constantemente en el medio, que esté disponible constantemente, bueno, uno podría llegar a pensar en que ese arbusto vive porque tiene constantemente agua, pero no. Esa es otra condición que necesita un organismo vivo, que necesita, por lo menos para el modelo que entendemos acá en la Tierra, que necesita algún tipo de adaptación que le sirva para evolucionar. ¿Está bien? Lo que sí es importante entender con esto es que si los diferentes ingredientes llegaron a la Tierra por intermedio de un asteroide o de un cuerpo celeste o de lo que sea, llegaron a la Tierra, quizás la Tierra tenía las condiciones necesarias para que esos ingredientes se empiecen a fusionar. ¿Sí? Lógicamente, en la Tierra había esas condiciones, insisto, siempre siguiendo el modelo biológico constructivista que nosotros tenemos, que nosotros y nosotras acá en la Tierra tenemos que debería existir para que esos ingredientes se fusionen y formen algo. ¿Está bien? Entonces, no es solamente encontrar uno de los ingredientes y decir, ah, bueno, con esto ya está. Una de las cosas importantes de esto, y que yo peleo bastante en ese sentido, yo estoy de acuerdo con lo que dice Claudio, esto del sensacionalismo, es que, y más allá de los papers, y más allá de que si estamos en el ámbito científico o no, una de las cosas importantes es entender cuando la noticia es sensacionalista, ¿está bien? Y quiere generar algún tipo de ruido en las redes, en los medios y demás, con lo cual está fantástico. Lo que pasa es que no se puede decir que encontraron, no se puede decir, ah, se encontraron moléculas de agua. Bueno, pero ¿qué es encontrar moléculas de agua? Encontrar moléculas de agua no quiere decir que no se encontró agua. Ni siquiera esa no es la definición técnica de encontrar agua, molécula de agua. La molécula de agua es eso, una molécula de agua, ¿sí? Un oxígeno y dos hidrógenos, es eso. En cambio, si nosotros decimos, o si en algún momento aparece una noticia que dice se encontró agua molecular, bueno, ahí la cosa cambia. Por más de que, si pensamos y lo estoy hablando de un punto de vista muy técnico, ¿no? Si vamos a un marco súper sensacionalista, en una noticia que aparezca se encontró agua molecular, bueno, la cosa cambia porque es un tecnicismo vinculado a la molécula de agua toda junta y ahí sí forma agua. Pero es un término que, no, que generalmente no se encuentra en las noticias. También se dice, se encontraron moléculas de agua y todos pensamos, ah, encontraron agua. No, encontraron una molécula de agua, que nada más es eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con Marte, por ejemplo? Lo que yo le mostraba de la erosión. En Marte sí hay en Marte y los planetas rocosos en sí, se encuentran y se pueden ver diferentes erosiones que podría llegar a ser agua. ¿Está bien? Pero tenemos que ser críticos con este punto de vista, creo yo, es que, está bien, eso que pasó ahí, ¿era agua o era un fluido? O cualquier otro fluido. No sé si soy claro con esto. Yo a lo que voy es que, fantástico. Cuando uno ve las imágenes de Marte, dice, bueno, ahí había un río, ahí había una laguna, fíjense, esta roca está erosionada, y que es real, hay una erosión, uno lo ve desde el espacio y dice, che, pero esto es un meandro, y es así. Hay un casquete polar, y bueno, y sí, pero quizás lo que se está tratando en realidad lo que está tratando de encontrar, siguiendo los modelos biológicos de la Tierra, es un organismo, que es esto que decía antes, ¿no? Que tenga algún tipo de posible vida en ambientes extremos, ¿sí? Em, entonces, volviendo al asteroide, fíjate que la conformación de las rocas son muy similares a la Tierra, estas son una especie de conglomerado, lógicamente el asteroide viene de un lugar muy lejano. Yo estoy averiguando em, con algunos astrónomos y astrónomas para ver si se podría llegar a saber sobre la conformación, pero sobre la génesis de esa conformación, no desde dónde viene, porque eso me dijeron que es mucho más sencillo de saber, es más, se sabe de dónde viene.
Lo que no se sabe es cómo se formó. ¿Está bien? Que eso es muy complicado de saber. Lo que sí parece que el Ryugu y el Bennu son asteroides que están con un alto grado de compactación sedimentario, arcilloso, eh, en donde la presión, esto en algunos de los papers lo comentan muy por arriba también, la presión sobre esa trayectoria que está dibujando el asteroide hace que eso siga compactado y ya, ¿no? Pero digo, cuando nosotros los vemos, sí, parece una roca de la Tierra, bueno, con un color negruzco, ¿no? Hay varias rocas en San Juan, cuando uno ve la superficie, tiene un color oscuro negro notorio, que acá no se sabe bien de dónde viene ese color oscuro, que es como si fuera una gran lengua negra toda fraccionada. Insisto, no quiere decir que sea lo mismo, simplemente les comento cómo nosotros tratamos de imaginar a que en el asteroide podemos llegar a encontrar algún tipo de molécula. Lógicamente, si nos pondríamos a analizar las rocas que tenemos en ese ambiente de San Juan, seguramente encontramos aminoácidos, moléculas de agua, uracilo de forma de nucleócido, ¿sí? Y fíjense qué contraposición, porque si nosotros lo encontraríamos acá y lo encontramos en Venus, entonces decimos, ah, bueno, ok. Entonces quiere decir que ese asteroide viene de algún lugar que posiblemente haya existido algo vivo. Y bueno, es posible que eso se haya desprendido de algo que tuviera algún tipo de vida, ¿está bien? Pero hasta ahora no se descubrió nada. Eh, a ver, yo quiero ver si, no me acuerdo si en este paper o en el otro, hay varios papers. Eh, Fíjense acá sobre polímeros, habla un poco sobre la polimerización en eh, con algún tipo de roles biológicos. Nada, hay una comparación que se hace también del tipo, eh, está separado por partículas, están muy bien armados los papers, la verdad que son muy interesantes de leer, pero ya les digo, no hay nada que indique que esto tenga algo que ver con la vida en forma inmediata. Es simplemente encontrar y caracterizar esto que encontraron, ¿sí? Que son las caracterizaciones que se hacen en química acá, o en bioquímica, pero nada más. Ahora, sí, cuando encuentran este, este compuesto, uy, se me fue la palabra, eh, bueno, justo lo hablamos en el grupo, que yo les comentaba, bueno, se me fue el nombre del compuesto, lo tenía recién y se me fue. Que yo les comentaba que ese tipo de compuesto, ahora me va a salir, ya me lo voy a acordar, ese tipo de Ya viene, no te preocupes. ¿Cómo te? Que ya viene, digo, cuando uno no recuerda Sí, algo, lo hay que tenía y dejarlo y salir. ¿Y me cómo lo te iba a estarás anotar. hablando de la Sí. glucosa? Este, ese tipo de compuesto a mí particularmente me llamó la atención, creo que a todo el mundo científico le llamó la atención porque está muy comprometido en la sinapsis y ahí la cosa cambia y se torna un poco más raro, porque lo que estábamos hablando era, ok, pero ¿qué quiere decir encontrar algo, una molécula bioquímica, a encontrar algo bioquímico que genere algún tipo de estructura compleja? ¿Está bien? Ese es otro dato que tenemos que tener en cuenta. No nos alcanza simplemente con encontrar una biomolécula. ¿Está bien?
o no nos alcanza con encontrar química orgánica o incluso toda una cadena glucosa, toda una cadena carbonada. ¿Sí? Tenemos que pensarlo desde el punto de vista funcional y decir, ok, pero esto funciona para qué tipo de situación. ¿Está bien? Y siempre hay que llevarlo desde el punto de vista, o tratar de llevarlo desde el punto de vista que la funcionalidad que tiene esos bioquímicos o esas estructuras, esos compuestos, tiene que estar vinculado a algún tipo de organismo complejo, ¿sí? O de función compleja. ¿Está bien? Es como le decía recién, uno puede encontrar la molécula de agua, pero la molécula de agua sola no nos sirve demasiado. Ahora, si encontramos esa molécula de agua que está vinculada a una función de redox, de oxidación sí, redox, como se denomina generalmente, de reducción y oxidación, bueno, ahí sí, la cosa cambia porque ahí estamos viendo cómo esa molécula está comprometida en diferentes procesos biológicos que están vinculados a un sistema complejo. ¿Está bien? Entonces, ese es otro ítem que tenemos que tener en cuenta también. Encontrar el aminoácido solo, por ejemplo, encontrar un aminoácido solo no nos da, o sea, ¿es un hallazgo? Sí, por supuesto. Pero digo, no nos da una, una caracterización de para qué es utilizado ese aminoácido. No sé si soy claro. O sea, si eso no lo puedo usar o no lo puedo insertar en un sistema complejo y discreto, ¿sí? Porque ese es otro dato también. Si no lo puedo insertar en un sistema complejo y discreto, es como que es encontrar algo que todavía no le estamos encontrando el sentido de por qué existe eso ahí. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Que sea complejo quiere decir que cumple funciones siguiendo los lineamientos de las características, o las mínimas tres características que tiene que tener para que un organismo se entienda como vivo y no sea algo inerte. Que haya un intercambio con el medio, que tenga una pared que lo proteja y que pueda hacer una replicación de ADN, ¿no? Que pueda replicar su estructura genética. Si todo lo que encontramos a nivel biomolecular no hace algo de eso, bueno, y no encontramos las combinaciones para que eso suceda, es como que no tiene demasiado. O sea, lo que se estaría buscando ahora sería encontrar eso. ¿Está bien? Y aparte de eso tiene que ser discreto. ¿Qué quiere decir que sea discreto? Que el proceso se repita en el tiempo y se pueda encontrar esa línea de repetición. ¿Está bien? Es como la secuencia del ADN. Uno puede decir, ok, encontramos una secuencia de ADN. Por ejemplo, yo mostraba esto el sábado, dos ratitas de laboratorio que tienen pelo de mamut. También porque encontraron una proteína de un gen fenotípico de un pelo de mamut, lo aislaron y se lo insertaron en unas ratas. Esa secuencia, ese gen, se lo insertaron en unas ratas y las ratas desarrollaron el pelo de mamut. ¿Está bien? Entonces, tiene que estar el ingrediente y después que se pueda repetir a lo largo del tiempo, porque si no tampoco tenemos, o sea, que sea discreto, que pueda estar a lo largo del tiempo y la misma secuencia. Si no, tampoco tiene mucho sentido. Entonces, con esto que les quiero decir. El camino es, bueno, perdón, yo me quedé con este paper, pero acá porque está hablando sobre distintas técnicas de espectroscopía y de técnicas que utilizaron para todo lo que es la medición de los distintos compuestos químicos. Vuelvo, entonces las condiciones que tenemos que tener es encontrar el componente bioquímico, ¿sí? Que ese componente bioquímico esté conectado a algo, a otro compuesto, a otro químico, a otra biomolécula, que tenga alguna función entre sí y que eso se pueda repetir. ¿Está bien? Entonces ahí, y aparte deja un rastro, porque lo que se está buscando es de alguna manera la huella de algo vivo. ¿Está bien? El James Webb en el K218b encontró algo de eso con la molécula de metano. ¿Está bien? Al igual que en la atmósfera de Venus, esa fosfina que se encontró en gran cantidad. Entonces eso se puede tomar como una huella. ¿Está bien? Que eso también fue controversial y se siguió investigando. Esa fosfina después desapareció y después volvió a aparecer, ¿sí? Y apareció en otros papers reasegurando que esa fosfina
sigue existiendo en la atmósfera de Venus. Entonces, eso sí es una huella. O sea, la huella se tiene que mantener. Ese compuesto bioquímico se tiene que mantener a lo largo del tiempo para que se pueda considerar una huella. ¿Está bien? Después se puede empezar a inferir, necesitamos otro tipo se necesita otro tipo de información para saber si eso es un desecho o no. ¿Y de dónde? ¿Está bien? No, no sé si se entiende la idea. ¿Me van siguiendo hasta acá? Jorge, buenas Sí. tardes. ¿Cómo anda, ¿Te puedo Fernando? interrumpir un segundo? Sí, claro. Eh, Vos no sabés que yo te estaba escuchando muy atentamente Sí, y también no he leído los artículos, no he leído nada de esto, pero siempre que veo compuestos orgánicos me falta el fósforo en todos. claro, No se ha encontrado, porque vos nombrabas nucleósidos, pero para sí, llegar a otra molécula más compleja se necesita el fósforo. correcto. Eh, el nucleósido por sí solo es una pequeñísima parte de un ARN, de un gen, de un, no sé, pero Totalmente, me falta el fósforo y las arcillas que normalmente tenemos en las tierras no tienen no fósforo, tienen correcto. silicatos, aluminio, y me falta el fósforo. Y lo único que en donde encuentro el fósforo es justamente en la fosfina de Venus, en otro lugar no lo encuentro. Correcto. Eh, Bueno, sí, dale, Fer. sí, no, entonces es como que son ladrillos, pero le falta el cemento. Entonces, Totalmente, eh, totalmente. si acá, por ejemplo, vos diste el ejemplo que capaz que en San Juan vos podés encontrar los mismos compuestos, pero acá en la Tierra sabemos que existe el fósforo. Correcto. Capaz que esos compuestos con fósforo ya harían algo más. Bueno, eso es precisamente lo que estaba comentando al principio. Claro, sin el fósforo es vital desde este punto de vista. Como no, a ver, la fosfina se encuentra en Venus, pero se encuentra en la atmósfera como aislada, vamos a decirle, ¿sí? No con una combinación de un nucleósido. Ahora, si hubiéramos encontrado en Venus, la fosfina y el nucleósido, bueno, ahí yo creo que ahí se hubiera generado una gran revolución, también porque ahí sí tendríamos. Pero vos fíjate qué interesante lo que decís, Fernando. Quizás ese fósforo, las condiciones para que ese fósforo exista, quizás era la Tierra primitiva que la podía generar. ¿Me explico? Entonces, cuando llega todo esto a la Tierra, ese nucleósido a la Tierra encuentra el fósforo, encuentra las condiciones atmosféricas en una atmósfera primitiva, ¿está bien? Como puede ser el experimento de Miller-Urey, encuentra eso y ahí sí se puede generar esa fusión. Pero hasta ahora esa fusión no se ha encontrado. Se ha encontrado fósforo también o una molécula de un fosfato en Venus, pero no se ha encontrado en forma vincular con las otras biomoléculas. ¿Se entiende? Entonces es tal cual lo que decís vos, Fernando. Necesitamos que eso esté junto en algún momento y necesitamos que las condiciones atmosféricas del medio o las condiciones del medio sean propensas para que aparte después eso prolifere. ¿Está bien? Si en algún momento se llega a encontrar que eso está junto, bueno, entonces la cosa va a cambiar. Yo creo que por las condiciones de un fosfato junto con el nucleósido, para que estén juntas, yo creo que, esto es un pensamiento mío, yo creo que un asteroide no las tiene esas condiciones. Eh, no sé, si alguien puede aportar algo de eso, sería genial. Yo para mí un asteroide no los tiene, pero bueno, quizás las condiciones las tenía la Tierra en ese momento, ¿no? Ahí Radames dice que se replica como parte de un proceso metabólico ciclo. Por otra parte, que sea una pieza de un rompecabezas ya probablemente biológico. Así podemos interpretarlo. Bueno, a ver, es como si es un rompecabezas, no es biológico porque si fueran rompecabezas biológicos ya tendría alguna función, ¿sí? Yo lamento que las noticias no sean buenas. Está bueno todo lo que se encontró, pero no son buenas a nivel funcional, biológicamente hablando. ¿Está bien? Se encuentra el rompecabezas,
se encuentran las partes rompecabezas, pero todavía no se sabe si esas partes rompecabezas son para funciones biológicas. ¿Sí? Para que sean para funciones biológicas es un poco lo que hablamos recién con Fernando. Tiene que haber un proceso intermedio que una esas diferentes partes del rompecabezas y formen algo, formen un dibujo que sea lo más parecido a un modelo biológico que existe en la Tierra. ¿Está bien? Que sea, insisto con esto, hay que ser muy cauteloso con esto, porque yo estoy diciendo algo muy categórico, que sea un modelo biológico que existe en la Tierra. ¿Sí? Porque no lo podemos ver de otra manera porque lo estudiamos así. Ahora bien, quizás el modelo biológico que existe en la Tierra no sea funcional para otra parte del universo, para otro sistema planetario. También, porque, insisto, seguimos buscando cosas muy, muy humanizadas, muy antropocéntricas, ¿sí? Quizás esto requiere otro tipo de imaginación, vaya a saber qué, ¿sí? Pero en la interpretación es un poco así. Es partes de rompecabezas que no son funcionales por separado biológicamente. ¿Está bien? Son partes de rompecabezas, nada más. Ahora sí hay una especulación sobre organismos prebióticos, que esto no es ninguna novedad, o sea, sí se está buscando que estos puntos de conexión, claramente, que hoy hasta el momento en Venus no se encontraron esos puntos de conexión, habría que ver de qué manera, por eso es importante, estaría bueno saber no desde dónde viene, sino cómo se originó esa estructura del asteroide. ¿Está bien? Se fue recopilando material a lo largo de su trayectoria y se fue compactando, o salió de un lugar ya compactado, ¿sí? Tiene una característica interesante, Bennu y creo que Ryugu también, que tienen como una línea sedimentaria notoria. Vieron que tiene una forma media, como si fuera, ¿cómo decirlo? Es como una especie de hexágono, de pirámide. Es medio rara la forma que tiene. Eh, lo que no vi o no leí información de que haya, durante su trayectoria, fue recopilando material que encontró en el espacio. Eso no lo leí en ningún lado. Todo apunta de que el asteroide se desprendió de algo, o se desprendieron de algo, vamos a decirle, de algún planeta, por decirlo así, o sea, súper entre comillas, y que está viajando en el espacio, ¿sí? Lo interesante, hay otro dato de color, ¿por qué se le presta tanta atención a estos asteroides? Porque son asteroides con proximidad a la Tierra, entonces está dentro de los posibles asteroides peligrosos para la Tierra. ¿Está bien? Entonces por eso se le está dando tanta importancia y se está tratando de saber de qué se trata. ¿Sí? Ese es otro dato interesante para tener en cuenta. Em, y yo me quería acordar del otro compuesto. Acá lo voy a buscar en el grupo porque no me lo voy a acordar. Em, ¿Qué lo decía? Em, bueno, no me lo voy a acordar, ¿eh? Bueno, lo de la ribasa ya lo dijimos, que es esto del ARN. Bueno, no me acuerdo exactamente. Puede ser, se me fue la palabra. Ahí lo tenía, creo que en uno de los perfiles de Instagram. Acá, a ver. Ahí está. Triptofano. Le juro que me cuesta un montón acordármela. En realidad, el compuesto es L-triptofano, que es se le agrega una L, una D, según del lado en donde esté en la molécula. A grandes rasgos le cuento, para no entrar en detalles muy técnicos de química o de bioquímica. Triptofano. Ahí cuando encuentran esto, este,
Y cuando uno piensa para qué sirve eso en los organismos vivos, una de las funcionalidades que tiene ese compuesto está vinculado a la sinapsis, esto que yo le decía recién. Cuando está vinculado a la sinapsis, quiere decir que es necesario para que en el caso de los seres humanos, en el caso de los organismos mínimo mamíferos, la condición para que la sinapsis se genere en forma correcta es necesario el triptofano para que eso suceda. Ahora bien, eso no quiere decir que esto se encuentra en forma aislada, no quiere decir que en otro lugar, o sea, no quiere decir que tenga la explicación de cómo lo encontraron ahí ni de cómo se formó, pero sí quiere decir que viene de una estructura compleja. Esto que yo les comentaba recién. La complejidad que tiene para el desarrollo de determinadas biomoléculas, que tiene que existir para el desarrollo de determinadas biomoléculas, tiene que ser sostenida en el tiempo, pero con determinadas biomoléculas se pone más serio. Con el triptófano sí se pone más serio porque ya acá estamos hablando de algo que tiene una función biológica específica y que es súper importante y vital para los seres humanos, en el caso nuestro, ¿no? ¿Eso quiere decir que esto viene de otro ser humano? No, por supuesto que no. ¿Está bien? Lo que nosotros tenemos que mermar la idea de, o trabajar sobre eso, sobre que no vamos a encontrar seres vivos iguales a nosotros y nosotras, ¿sí? De todas maneras, en otras partes que no sea la Tierra se ha creado vida, en la Estación Espacial Internacional se crearon una cepa de bacterias. Después ya les voy a pasar la presentación en el paper de eso también. Crean una bacteria, es un estermófilo y eso crea, o sea, desarrollaron cuatro cepas más. Por lo tanto, las condiciones de la Tierra no son necesarias para que se cree algo, ¿está bien? Para que se conforme algún organismo vivo, eso también se sabe, ¿sí? Más allá de que era una idea, ya eso queda súper asegurado, ¿está bien? Acá tenemos algunos de los compuestos que encontraron, glicina, serina, prolina, bueno, estas son proteínas, este, perdón, aminoácidos. eh, por lo tanto, todo lo que se encontró en Menú son cosas que existen en la Tierra y que están dentro de la conformación de organismos vivos. Em, entonces, bueno, un poco por ese lado. Lo importante de esto es cómo nosotros hacemos para tratar de entender si puede existir algo en en el espacio que ande dando vueltas y cómo lo tratamos de entender acá en la Tierra. Yo en lo personal, a medida que me voy metiendo más en el tema de la espeleología, voy encontrando ambientes cada vez más extremos y digo, bueno, acá no puede existir nada y resulta que después nos damos cuenta que la dinámica medioambiental hace que sí, las cosas puedan existir. Entonces hay que seguir apuntalando por ahí. Y eso lo tenemos que conectar después con lo que con lo que se va descubriendo, ¿no? Entonces un poco es mermar el imaginario y que, nada, que está buenísimo que repliquemos las noticias, pero que está bueno llevar algo más de información para que, nada, no se genere sensacionalismo con respecto a si existe vida, a que si se encontró vida o no, ¿sí? Eh, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, si quieren profundizamos en alguna cosa puntual. Por acá, buenas noches, Radamés de ¿Qué tal? ¿Qué Barquisimeto, tal, Ramés? Venezuela. Un gusto. Oye, extraordinario, o sea, qué interesante la pausa que ha de tener y que precisamente tiene la verdadera ciencia para mesurar un resultado, contrastarlo y poder decir algo al respecto, qué es o qué no es. Y no sencillamente el impulso de salir a conseguir, mira, conseguí esto, se consiguió esto, que implica esto y aquello. Me da entonces la impresión y me disculpa la frase que voy a utilizar, la imprecisión de que eso, pues que puede servir, que parece que se tropezó con
lo que parece ser una sombra de un elemento que podría ser parte de la vida, pero es una sombra, siquiera. No podemos terminar de relacionarla con el objeto que la proyectó. Algo así, ¿no? Correcto. Sí, 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 sí. Es como hablamos recién con respecto al rompecabezas. Son apenas las partes del rompecabezas que pueden ser parte de diferentes rompecabezas. ¿Sí? Que encajen no quiere decir que sean parte de un mismo rompecabezas. ¿Está bien? Hay que seguir investigando, hay que seguir conectándolo con modelos que existen en la Tierra, porque es la única forma que tenemos de entender lo que se puede llegar a encontrar. Este, mm, y hay que tratar de ser cautelosos cuando transmitimos eso, ¿no? De ser cautelosos. A ver, cada uno y cada una puede poner lo que quiera en sus redes sociales, lógicamente. Pero bueno, si generamos algún espacio de intercambio como para poder charlar un poco y poder profundizar en algunos temas, acá en esta charla hay gente que sabe muchísimo más que yo con respecto a bioquímica y demás. Em, y está bueno que lo conversemos, pero es tal cual. Son parte de rompecabezas, pero no sabemos de qué rompecabezas. ¿Sí? Es como tener 4, 5, 20 cajas diferentes de rompecabezas y tenemos una pieza de cada uno, si es que es una pieza de cada uno. ¿Está bien? Lo importante, creo yo, es que em, el empirismo en este caso también nos lleva a cuestionar un poco cuando salen. O a cuestionarlo, no, a tratar de entender mejor los papers cuando salen, también, ¿sí? Porque toda la información sale toda junta y muchas veces la leemos y no detenemos a pensarlo y decir, bueno, está bien, pero los que estudian, o sea, los que están estudiando toda la parte de astrobiología y demás, ¿cómo hacen para llevar esto a la Tierra? Bueno, muchas veces, como le decía recién, hay que estar metido en cuevas, hay que estar metido bajo el agua. Este, y, y bueno, ahí es donde se encuentran los organismos que uno espera encontrar en otro planeta por las condiciones extremas que tiene, ¿sí? Pero sepan que son compuestos normales del universo. Lo que vienen a demostrar estos papers, estos descubrimientos, que las composiciones, que las biomoléculas que existen en la Tierra, o los compuestos que generan esas, que arman esas biomoléculas en la Tierra, son extensivos para todo el universo. Y eso nos dice que de alguna manera, no tiene exclusividad de la Tierra. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, se expanden en todo el universo. Insisto, esto no lo digo yo tampoco, por más que lo creo así, no lo digo yo tampoco. Yo les voy a pasar el video, si es que ya no lo vieron, del director del proyecto Siris, que tiene un video en YouTube de unos 16 minutos aproximadamente. Y él lo explica muy bien. Lo que estaban demostrando es que estos compuestos son extensivos en el universo. Y categóricamente dice, no encontramos vida bajo ningún punto de vista. O sea, no encontramos nada eh, que pueda ni siquiera armar algo vivo. ¿Sí? Pero bueno, son estas, las piezas de Jorge, rompecabezas. será como es que un abordaje copernicano de la bioquímica, o sea, no somos el centro Claro, del universo en elementos básicos de la vida. Una vez más, nos vamos a un rincón. No estamos en el centro, los elementos básicos elementales que tenemos aquí se consiguen también por allí regaditos. correcto. No somos, ajá, así un abordaje copernicano, sí, de ponernos en nuestro lugar que no es el centro. Sí, un poco nos pone de nuevo en ese lugar de pensar que no somos el centro de nada. Sí, tal cual. Sí. Seguimos pensando en un sistema planetario, por lo menos el nuestro, heliocentrista y no eh, antropocentrista, como se podría llegar a pensar en algún momento. Y eso está bueno. Eduardo, Este, sí, quería hacer Tere, un, un comentario. dale. Genial, los temas esto y el tema este está interesantísimo. Estoy en este momento luchando contra organismos vivos que se llaman mosquitos, que, que me Bueno, tienen loca. Disculpen, pero a ver, en primer lugar es maravilloso el hecho en sí mismo. Yo, digamos, pensar que siendo, no sé, una de las personas que yo siempre digo, soy la persona que más desea encontrar vida en otros lados,
En el mundo debe haber gente que lo desee igual, pero más Sí, tengo mis dudas. Y sin embargo, me paso la mayor parte del tiempo discutiendo, no, no es vida, por favor, no, no digan eso, no es cierto. Pero a mí lo que me maravilla es la tecnología, el hecho de que se pueda llegar, traerla, que sea, que esté totalmente aislada, me causó mucho gracia en este caso que no la podían abrir. Uno de los sí, retrasos fueron meses y meses que no estaba tan bien cerrada, justamente para evitar la contaminación, que no la podían abrir. es verdad. Y en este caso, que es evidentemente el más interesante hasta ahora, es maravilloso que encontraron todos los ingredientes, o muchísimos ingredientes. Tengo entendido que algún fosfato también, pero no, Sí, no me encontraron muchos ingredientes, algunos muy complejos, como en el caso del triptofano, que yo pienso que es importante porque la molécula en sí misma es, digamos, es el aminoácido más grande, sí, tiene dos ciclos, creo que nunca se lo había encontrado en ninguna parte. Y eso es lo interesante. Otro detalle que a mí me llamó la atención es que, bueno, justamente los aminoácidos que se encontraron estaban en lo que se dice mezcla racémica, que es decir, sí, tanto E como D, y que eso es propio de la naturaleza. La naturaleza forma los aminoácidos así, en mezcla racémica. Y los organismos vivos, nosotros, utilizamos casi todas nuestras proteínas, tienen aminoácido L, sí, correcto. muy pocas excepciones. Entonces eso sería como, digamos, un indicio de que es natural. Pero siempre, viste, vos vas aprendiendo y aprendés. O sea, eso es lo que yo estudié toda la vida, que la mezcla natural es racémica, se forman tanto L como D, y que Correcto. los organismos vivos usan solo L. De hecho, los aminoácidos D son tóxicos para Son nosotros. tóxicos. Sí, Pero lo que aprendí ahora, que estuve todo este año estudiando arqueología y cosas así, es que, por ejemplo, los organismos vivos que tienen una determinada antigüedad y se van degradando con el paso del tiempo, vos llegás a encontrar, porque bueno, se buscan restos, fósiles, semillitas, y después se empiezan a encontrar, a buscar compuestos químicos. Los aminoácidos, con el paso del tiempo, que eran L cuando estaban formando el organismo, con el paso del tiempo y la degradación terminan siendo mezcla racémica también. Y entonces ahí me llamó la atención. O sea, vos podrías haber tenido, vamos a jugar con nuestra imaginación, no sé, una bacteria que sí, murió, se degradó, y bueno, esos aminoácidos que en un principio eran de una de las dos, porque no tiene por qué ser necesariamente L, pueden llegar a hacer una mezcla racémica. Lo que me lleva a pensar que encontrar mezcla racémica no es necesariamente un indicio de que fue natural. Entonces, como un detallito más, un detallito más. Te digo, a mí, por ejemplo, al contrario, el hallazgo de fosfina o de metano no, no me parecen, digamos, no, no, grandes hallazgos. no, Son totalmente. compuestos de cuatro átomos, Sí, este, totalmente. cinco, pero triptofano, todas las bases nitrogenadas, montones de aminoácidos. Realmente es evidente que no solo los ingredientes, sino los mecanismos de formación están muy distribuidos. Sí, Ahí, a que se forme algo vivo, ahí yo estoy en el team de que es muy, muy, muy difícil, porque la distancia es tan grande entre tener los compuestos químicos a los procesos que forman un organismo vivo, por sencillísimo que sea, es tan, tan grande que yo ahí sí empiezo a pensar, ese proceso sí es más difícil.
Bueno, ahí yo coincido con vos, Tere. Por eso yo soy de la idea de pensar que quizás, como está tan distribuido en el universo, los diferentes compuestos, quizás en ese momento, en el momento que llega, puede haber llegado a la Tierra esos compuestos, la Tierra era propicia atmosféricamente, medioambientalmente, para que se genere esa fusión entre los distintos compuestos. Yo lo pienso desde ese punto de vista. No me cierra la idea de pensarlo en que puede venir eso ya prearmado de otro lugar, pero no me cierra la idea, pero en la actualidad, con los conocimientos que hoy tenemos hasta acá, todo lo que son del tipo D, están ahí un detalle, está muy vinculado a los venenos también, a diferentes toxinas de animales también. Este, pero hay algo interesante también que dijiste, Tere, que yo estoy de acuerdo también, en que el mecanismo de formación, y no solamente el compuesto, el mecanismo de formación de esos aminoácidos son extensivos para todo el universo. Eso es súper interesante también. Quizás, Lo que yo pienso es que a lo mejor no vinieron, o sea, yo tampoco con la paspermia estaría tan de sí, acuerdo, así como se formaron en otro cuerpo, que evidentemente este Venus eh, dice que es parte de un cuerpo mayor, sí, que sería interesantísimo saber cuál, em, así también se formaron acá. Digamos, porque si están los elementos, mm, tranquilamente se dan las condiciones y se pueden formar. Pero de ahí a formar una pequeña bacteria, un mínimo virus, digamos, la distancia y las cantidades de procesos que se tienen que dar son tantos, tantos, tantos que yo digo que la posibilidad de encontrar vida en otro lado es muy, muy, muy difícil. sí, Pero sí. eso, bueno, no significa que uno no siga buscando, ¿no? No, pero más vale. Bueno, lo Yo, primero que comentaste respecto a la tecnología, yo creo que ahora van a empezar a enfocar a un desarrollo tecnológico más preciso para entender si existe algún proceso que vincule a esos diferentes resultados que tienen, ¿no? A esos diferentes químicos que encontraron, o compuestos, o a esos diferentes aminoácidos. Yo creo que la tecnología va a focalizar en eso, creo yo. Em, Una cosa, o ahí sea, de acá sacamos quiere dos comentar algo cosas. Fernando. ¿Cómo? Que quiere comentar algo Fernando. Ah, no lo escuchamos. Fernando, sí, habla tranquilo, ¿eh? no, lo que estaba escuchando atentamente lo que decía Tere y sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice ella. Hay un tema, es que la Tierra también tiene gran cantidad de agua comparado con los planetas que están cercanos. Sí. Este, Evidentemente, y hasta ahora, aparentemente, la única forma de que llegó el agua acá fue del espacio. Eh, eh, entonces, está la misma química orgánica que está en todo el universo, pero con el agregado de agua, creo que ahí existió la posibilidad de formar algo más que solamente compuestos químicos. Me- Bueno, ahí yo no sé si estoy tan de acuerdo. ah, Pero bueno. es una visión muy particular, qué sé yo. No, a ver, hay una gran difusión de esto, cómo empieza de alguna manera. Lo primero que se trata de buscar o se trató de encontrar fue agua, ¿está bien? Pero agua no como molécula, sino como agua en sí. Cuando todo el mundo sabía dónde estaba eso, uno es el casquete de Marte y los otros son los cometas, que son nada, masa de agua sólida. Eh, pero no sabemos si los organismos están vinculados estrictamente al agua. Si nosotros no podemos a pensar, y aparte, ¿en qué condiciones tiene que estar esa agua? Es ahí donde yo no estoy tan de acuerdo. Sí, para comenzar la idea de que pueda existir vida, que se necesite el agua, bueno, el modelo terráqueo seguro que sí.
Pero cuando hablamos de termófilos, las condiciones del agua tienen que tener, o sea, las condiciones del medio acuoso tienen unas propiedades que son muy especiales. Primero es un medio altamente ácido, después que es un medio altamente sulfatado, ¿sí? En muchos casos, en otros es un medio altamente salino. Entonces, no es el agua y nada más, es el agua y propiedades que tiene que tener el medio para que eso que esté ahí tenga unas características específicas. A lo que veo es que eso es una idea muy, muy de acá de la Tierra, que, porque tranquilamente puede un organismo vivir en hidrógeno líquido, como se ha encontrado también, y no es agua. Ahora, si nosotros lo pensamos del lado de un fluido, entiendo que un fluido es un medio propenso para el desarrollo o para un medio de cultivo o para un medio de, que se pueda utilizar para conectar los diferentes aminoácidos y formar una proteína, por ejemplo. Eso sí lo creo, pero que tenga que ser agua, no, no necesariamente. Para mí no creo que tenga que ser agua, no. O Claro, únicamente. sí, yo por ejemplo iba a lo siguiente. Eh, Evidentemente en todos los lugares donde, o por lo menos lo que estoy escuchando acá, ¿no? Que donde se encontraron compuestos químicos que podían tener, que se puedan ser levo o dextro, se encontró la mezcla racémica. Sí, Y me acuerdo, yo en este momento no estoy muy al tanto, porque ya hace 40 años que estudié esto. Cuando estudiábamos química orgánica, me acuerdo que había formas de separar el alevo de la dextro con compuestos químicos y generalmente se hacían en solvente de agua. Eso es lo que yo me acuerdo. Probablemente, yo estoy tirando una idea que no sé, debe ser, para mí es extraterrestre, ah, está muy bien, está pero, muy bien. porque probablemente junto con la misma química orgánica que se genera en todas partes, más el agregado de agua, se puede haber separado tranquilamente los L y los D de los aminoácidos, por ejemplo, y así como de otras moléculas, porque en general todas las moléculas son este, ópticamente activas. Sí, Entonces, probablemente haya existido una química orgánica prebiótica, donde se empezaron a separar ese tipo de compuestos. Y me acuerdo de esto patente, que era, me acuerdo que eran solventes, el solvente en general era agua, para separar compuestos L y D, por ejemplo. No me acuerdo cómo era no me acuerdo A técnica, ver, no me acuerdo. convengamos una cosa. La idea es que parece ser que para que se produzca las reacciones químicas, para que aparezca un organismo vivo, necesita un solvente. claro, Que puede ser otro solvente, qué sé yo, a claro. bajas temperaturas, el metano, el etano. Pero es cierto, una cosa es bien cierta, es que el agua es un solvente muy especial. Tiene unas características Sí, desde el punto de vista químico extraordinarias. Un solo detalle que todos conocemos, que es extraordinario, a mí por lo menos cuando estudié química fue lo que más me asombró, fue que a 4 grados la densidad, digamos a 0 grados la densidad es menor que a 4 grados. Entonces por eso el hielo que está a 0 grados flota. Eso es extraordinario porque no hay ningún otro compuesto, ninguno que, digamos, cuando uno baja la temperatura, aumenta la densidad sencillamente porque los sólidos se hacen más compactos, digamos, las moléculas se van acercando. Ese solo detalle del agua, que su densidad, digamos, en un cierto grado de temperatura, es mayor cuando es menor la temperatura, eso es extraordinaria y hace posible la vida. Por eso, porque si no, el agua, si fuera más densa cuando se hace sólida, digamos, el hielo se iría para abajo, los mares se congelarían y no quedaría nada, los mares, los lagos, todo. Fíjense que los lagos se congelan la parte de arriba y abajo queda agua suficiente para que siga la vida.
El agua además tiene otras características químicas que es el solvente más extraordinario de todos, de eso no hay ninguna duda. Lo que no significa que pueda haber, digamos, otros solventes que den lugar a organismos vivos muy, muy diferentes. Lo que yo escuché, esto leyendo gente que sabe muchísimo, es que el agua y el carbono serían como dos condiciones, digamos, importantísimas para buscar vida. Ahora después, la bioquímica, por eso lo del fósforo sí, fósforo no, puede que sea diferente. Puede que encontremos organismos que tienen aminoácidos D o no tienen ADN, tienen otra cosa. Eso es, digamos, sería como lógico pensarlo, pero que el agua y el carbono serían como casi seguro importantísimos por sus características. Tanto el carbono, que es un átomo que es diferente a todos en cuanto a su posibilidad de combinarse, como el agua como solvente es el mejor eh, que conozcamos. Pero bueno, de repente encontramos en Titán que algo anda nadando en los mares de etano. Eso estaría buenísimo. Sí, Ah, mira, Encélado o Encelado, no sé cómo se dice, sí, Encelado. este, ese también es un gran candidato. Sí, es un gran candidato y justo agarré esta imagen precisamente con esto que vos decías del agua, Tere, porque ahí está, yo voy precisamente a eso, ¿no? A que muchas veces uno ve, o cuando leemos o estudiamos, lo vemos como las cosas aisladas, pero la realidad que tiene que reunir, eso que vemos, tiene que reunir ciertas condiciones de conexión para que exista un resultado que nos aproxime a algo que sea lo más real posible. O que mínimamente hay que entender que tiene que haber un proceso intermedio para que algo funcione como para entender que está proliferando algo vivo. Eh, sí, es un medio, o sea, el medio acuoso, por todas las características que tiene el agua y por lo especial que es el solvente, pero dentro de esas propiedades que tiene el agua, todo lo que es la conductividad, tanto eléctrica, termal y demás, lo hace un solvente súper especial. A lo que voy es que por encontrar agua no significa que haya vida, pero sí potencialmente combinado con otro tipo de variable, posiblemente pueda generar una biomolécula. Veámoslo desde este punto de vista. Un aminoácido es simplemente un aminoácido, a no ser que se conjugue de tal manera con otros aminoácidos que forman una proteína, y que esa proteína, que tiene que venir en la traducción del ARN, que esa proteína tenga alguna funcionalidad específica para desarrollar mínimo una membrana, ¿está bien? Que proteja todo lo que esté adentro, sin entrar en algo extremadamente complejo. Pero digo, todas las cosas aisladas, como veníamos hablando recién, todas las cosas aisladas no dan un resultado. Acá hay que armar todo un cóctel. Vuelvo al principio. Me parece a mí que, insisto, esto es una opinión mía, que en el momento que puedan llegar, pudieron haber llegado en una génesis este tipo de compuestos a la Tierra, existía en la Tierra unas determinadas características en el agua, con todo lo que son los volcanes subacuáticos, sumergidos, que eso podría haber generado algún tipo de termodinámica específica o especial que hacía que el agua sea propenso para luego generar una célula, ¿sí? Una bacteria. Eh, Me parece que si no, hasta que no encontremos eso, no, o sea, la conjunción de todas las cosas, no creo que se llegue a obtener ningún resultado. Esto en ese Bueno, y lado, ahora hacemos una encuesta. A ver, ¿piensan que puede haber vida ahí, por ejemplo, en Encélado, en Europa, o no? justo iba a ir por ahí. Fíjate, acá está el medio que potencialmente puede albergar vida y en Venus está lo que potencialmente puede generar la vida, combinado. Imaginémonos si ese asteroide cae acá. ¿Qué pasaría? ¿Me siguen la idea? O sea, si no conjugamos las dos cosas, no creo que se pueda generar algo vivo. Ahí, a eso, tal cual por la vía que va Tere. Acá, ¿podemos encontrar algo vivo?
Y quizás no, porque en realidad estas son reacciones químicas de un medio. No necesariamente, esto no genera aminoácidos. A eso es a lo que voy. Ahora, si viene un aminoácido de afuera, junto con otros aminoácidos, este medio sí puede llegar a servir para que esos aminoácidos generen toda una secuencia. Eso es un detalle que tenemos que tener en cuenta también. Ahora está bueno este pensamiento. ¿Qué pasaría si Venus cae acá? Estamos lejos de la ¿En qué condiciones? Porque ahora tenemos estas condiciones ambientales. Sí, acá en la El- Tierra. claro, si Venus cae acá, probablemente haga un agujero y nada más. El asunto es en otras condiciones, otra Tierra, con un ambiente, qué sé yo, más reductor, si se quiere. Este, no sé en la Tierra si hay ambientes reductores, pero las fumarolas no son muy reductoras, No, pero yo me probablemente. refería, discúlpame, Fer, yo me refería a si Venus caía en Encelado, ¿eh? No acá en la Tierra. Está bien, está O el ambiente bien. reductor de Encelado, que es un ambiente similar a la atmósfera primitiva nuestra. Claro, ahora estamos, ahora estamos. Yo No, decía, si sí. cae. No, si cae acá en la Tierra, tendría que caer en el cordón de fuego, imaginemos, con una gran cantidad de sulfuro en el medio acuático. Está, está. Este, en las fumarolas esas acuáticas que hay, el ambiente es reductor. Yo pregunto, y acá en la Tierra se supone, no sé, lo que yo estuve leyendo que probablemente los microorganismos que estén ahí es por contaminación y no porque se hayan generado en ese lugar. Ahora, y no sé si hay algún compuesto, otro compuesto orgánico que hayan encontrado en ese tipo de aguas, en la superficie de las rocas, como encontraron en Venus todos los aminoácidos y los demás. Eso no sabría decir si existe también, porque si es general la química, en esos lugares, si es abiótico, tendrían que existir también. ¿Me entendés lo que digo? Más o menos. Ahí Viste para, que no acá te la llegué. Tierra Sí, es subterránea. Está, creo que la ciudad hundida cerca de España, sí, o en ese tipo de fumarolas, que es un ambiente reductor, sí. aparentemente lo que yo estuve leyendo, habían encontrado microorganismos. Ahora, no podían distinguir si esos microorganismos eran generados en ese lugar o era una contaminación, porque está en la Tierra, no, no sabían, no podían distinguir si estaban generados en ese lugar o una contaminación de la misma tierra. Ah, ¿Sí? ya te entendí. Sí, no, a ver, ahí en las Canarias hay una isla, la isla del Hierro que se llama, que sí hay una colonia de unas bacterias que son nativas de ese lugar, que están alrededor de la aureola del volcán sumergido. Está Ajá. a más de 90 metros de profundidad, a 130 leí que estaba. Y esa colonia se formó ahí y es de ahí. Este, se- Digo, cuando hablamos de contaminación, bueno, ahí ya, digo, es un término muy humano, ¿no? El hecho de que algo esté contaminado, pero cuando estamos hablando de organismos que son estermófilos, ahí lo que se estudia es precisamente si el organismo es nativo del lugar, porque precisamente lo que se estudia es que esa condición medioambiental pueda formar ese organismo y si se aísla ese organismo de ahí, ¿qué pasa con el organismo? Si se muere o si sigue vivo. Entonces, para sacar ese organismo de ahí, tendría que emular la misma condición. Por eso no es una contaminación esto, por lo menos no en este volcán que yo te digo. Después les paso información. Yo ese lugar lo mencioné en mi charla porque una de las cosas a la que apuntaba era precisamente eso, que tiene que existir el compuesto y tiene que existir el medio propenso para que los compuestos se puedan unir. Y en los volcanes existen
esas condiciones. No solamente los volcanes, en Yosemite, donde Bronx hace su descubrimiento de termos acuáticos, también estamos en las mismas condiciones. No necesariamente tiene que ser un volcán. Puede ser aguas termales con alto contenido de sulfuro, azufre. De eso hay, se sabe que hay. Ah, perfecto. Bueno, bueno, Esos son todos los que son organismos termófilos, se saben que, y si cada vez se descubren más, eh, mm, se saben que crecen o se desarrollan en ese tipo de medios. Por eso se investigan tanto y se utilizan como modelo para tratar de encontrar vida en otros lugares, los termófilos. Ese es el modelo que se utiliza. Yo ahora estoy haciendo un trabajo, estoy empezando a hacer un trabajo de recopilación de genomas conocidos o secuencia de genomas conocidos de termófilos. Espero tenerlo para mediados del año que viene, en donde por intermedio de una aplicación uno puede meter una secuencia y saber si esa secuencia está vinculada a un termófilo o conocido o no. Descubrió gracias. no, de nada. Claro, bueno, ahí está en Catamarca. Una enzima para crear un reactivo detector. Bueno, ahí está. Esto que comenta Constanza en el chat. Es más, Sí, creo, hola, Farías escribió un libro. Jorge. Sí, 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 tiene un libro y claro. es bastante reconocida por el trabajo que Sí. hizo. Allá, bueno, también hay fumarolas, claramente, y esto se encuentra en todo el cordón montañoso, ¿no? No solo Catamarca. Claro. Pará, ya que En estamos. todos los lugares donde hay Sí, condiciones extremas, hay como un corredor que se armó, inclusive vinieron franceses a estudiarlos, o sea, es bastante amplio el tema. sí, esperen porque creo que está Estos disponible. microorganismos están, según estudiaron, desde el inicio de la vida. Correcto, sí. Nosotros estuvimos con Claudio por ahí viendo y nos sacamos unas fotos y estuvimos viendo. Sí, estoy segura Claro. porque es donde filmó la película, ay, se me fue, Víctor Bus. Claro, pará. Exacto. Sí, ¿te acordás? Los estromatolitos, nos volvimos En locos los con eso. claro, que ahí nos Los sacamos fotos. estrematolitos. Claro. Bueno, está el libro, yo lo tengo el libro en PDF de ella. Lo voy a buscar Sí, y se los paso. Es muy interesante, biotecnóloga. sí. Además, bueno, es algo que lo tenemos, no tenemos que cruzar el charco, está acá. No, ni hablar. Este, mm, bueno, esos son los organismos más antiguos de la Tierra, que están en colonias. Sí, exactamente es eso. Ahí después le voy a buscar el libro. Yo lo tengo el libro de María Eugenia. Ya le digo, todo lo que es termófilo es espectacular porque aparte tiene unos medios de adaptación que hasta que se empezaron a ver en los años 60 no se conocían cómo, o sea, fue maravilloso porque no se conocían los mecanismos de adaptación que tenían y la verdad que fue toda una revolución. Bueno, ahora no le voy a encontrar el libro, pero después lo busco y se los comparto. Bueno, bien. eh, un poco era para que charlemos sobre esto. Ya fue hace 8:30, se fue la hora, pero esto da para hablar un montón. Em, y era para eso, ya que Claudio grabó la charla, que no se encontró vida, no creo que no la vamos a encontrar todavía. Y está bueno esto de pensarlo desde esto que decíamos recién, ¿no? De que tiene que existir el medio propenso para que funcionen todas las combinaciones de moléculas y para que después se transformen en biomoléculas, ¿no? Por más que se hayan encontrado biomoléculas, como la glucosa, pero digo, hasta que ese medio hasta que no encuentren algo en ese tipo de medio,
yo creo que va a estar un poco difícil. Pero bueno, como ven, la carrera en búsqueda de vida cada vez se pone más intensa. La tecnología que utilizan realmente es espectacular. Vamos a ver si para el año que viene hago algo con respecto a la tecnología que se utiliza. Ahí está la foto. Gracias, Claudio. Este, algo con respecto a la tecnología que se utiliza, Osiris Rex tiene, de la última tecnología, creo que tiene la más avanzada de todas, Osiris Rex. Eh, y bueno, y le digo por qué Osiris Rex, porque los japoneses no liberan información de toda la tecnología que utilizan. La agencia espacial japonesa tiene bastante reservada la tecnología que utilizan. Cuando uno compara lo que tiene la NASA, que tiene todo, esto no quiere decir que no haya cosas reservadas, me refiero a que hay muchos planos, hay mucho desarrollo para la comunidad científica mundial y para la gente común como nosotros, y nosotras, sobre las tecnologías que utilizan, la agencia espacial japonesa no es tan así. Ellos son bastante celosos de la tecnología que utilizan. Por lo tanto, hasta ahora Osiris Rex creo que son las misiones que, tecnológicamente hablando, más avanzadas para este tipo de cosas. Así que bueno, nada, no sé si quieren conversar algo más, algún comentario más. Una sola cosita más. Ahí está, ese que está ahí embobado mirando, ese es Jorge Sí, mirando los estromatolitos. sí, Estábamos embobados mirando. sí, sí, sí. Es maravilloso. Ahí vayan a Catamarca porque es espectacular. Y ver eso es una cosa increíble. Me tenía que haber traído muestras. Y quiero volver ahí para traerme muestras. Em, sí, sí, Claudia. Les comparto, estoy armando un pequeño drive y se los comparto, sí, sin problema. Les voy a buscar el libro de Farías también, así lo tienen. Y bueno. Yo todo lo que vaya ahora el año que viene, vamos a estar en la campaña 2026 ahí que se llama La Cañada, ahí en San Juan, y ya ahí voy a ir con un equipo de laboratorio precisamente para traer muestras de las paredes y demás, y lo que vayamos encontrando, y descubriendo y obteniendo, yo voy a empezar a sacar algunos nada, textos y cosas para ir documentando también. Em, y bueno, después acá en Buenos Aires, en Barker, también ese sistema de, de humedad también favorece a otro tipo de termófilos, ¿no? Así que, nada, todo lo que sume, yo les voy pasando. Y compartamos, que está bueno que se genere en el chat diálogos, está buenísimo. Así que bueno, no sé si dejaste de grabar, Claudio, no, seguís No, grabando. no, 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 grabamos todo tranqui, Está así muy que bien. ahora lo subo. Por suerte no se dijo Entonces, ninguna barbaridad, así que va a quedar todo bien. No se puede hablar mal del Loeb, o ya hablaron. No, 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 eso lo no, hacemos en no, no. privado. No me tires la lengua, Tere, porque nos quedamos 3 horas más. Ya está. No, mantengamos la diplomacia, No, el hablando con problema es que altura. lo defienden doctores en física, por ejemplo, he tenido alguna discusión, porque lo defienden con su chapa, digamos. Es un astrónomo de Harvard que ha publicado paper interesantísimo, que sabe mucho de tal y tal tema, bueno, pero eso no significa que, o sea, Watson, el que descubrió la doble cadena, o Crick, creo que Watson, Watson y Crick, sí. extraordinario, premio Nobel, y terminó patinando mal. En sus últimos años decía cualquier Sí. pavada. O sea, que sea premio Nobel o que sepa mucho, que sea, no significa que, digamos, que tenga razón en todo. Bien, igual, Esa- espera, voy a dejar de grabar, así como Por esto. favor. Bueno, gracias a todos, gracias Jorge por la charla, muy interesante, así que en un rato la subo. Dale.